Buenos días para todos, sean bienvenidos. Tome por favor su lugar, disponga su corazón, ponga su teléfono si les es posible en modo silencio. Bueno, mis amados hermanos, qué alegría verlos. Un saludo muy especial a las personas que ven estos mensajes a través de YouTube y de Facebook. Un saludo muy especial y qué bueno que puedan ser edificados por medio de la palabra del Señor. Bueno, mis amados, estamos haciendo un estudio, venimos estudiando el libro de Hebreos, ya hemos abarcado 8 capítulos, versículo a versículo, y hoy vamos a entrar en el capítulo 9 del libro de Hebreos. Hace 8 días estamos estudiando el capítulo 8, que tiene un título que dice El mediador de un nuevo pacto. Y continuando hoy, porque este título mediador de un nuevo pacto nos abarca 2 capítulos, capítulo 8 y capítulo 9, así que hoy vamos a concluir con el capítulo 9 del libro de Hebreos. Si ya está ahí, entonces Hebreos capítulo 9, versículo 1, si trae su Biblia, si no, aquí están los versículos en el monitor, pero preferiblemente que usted tenga su propia Biblia, escudriñela, medítela, apréndala, coloquémosla por obra, porque realmente toda la clave está en ser instruidos por medio de la palabra de Dios, que no solamente seamos oidores, sino podamos ser hacedores de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 9 versículo 1 dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor, dice: ahora bien, vea que hace 8 días cuando comenzamos 8.1 también decía ahora bien, entonces comienza el escritor a hacer un resumen, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces, cuando habla de ese primer pacto, está hablando de ¿qué? De la ley, la primera ley. Allí había unas ordenanzas de culto, de cómo se debía hacer ese culto, y había un santuario realmente terrenal. Entonces realmente esas ordenanzas de culto se refieren a las leyes y rituales establecidos para el culto de Dios, tal como se describe en el Antiguo Testamento. Cuando leemos el Antiguo Testamento, pues usted va a encontrar muchas ordenanzas realmente de cómo era que se hacían los cultos de reunión. Estas ordenanzas incluían también la construcción de un tabernáculo, también incluía los sacrificios de animales, las leyes sobre la pureza ritual y las festividades religiosas, entre otros elementos. Recordemos que ya dentro del periodo de la gracia, pues realmente ya no aplica nada de esto, ni sacrificios de animales, ni guardar los días, ni los años, ni los meses, ni algunas leyes, porque pues algunas leyes fueron obviamente abolidas. Hebreos 9.2 dice: porque el tabernáculo, recuerde que ese tabernáculo es un lugar de adoración al Señor, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Entonces, en la primera parte, yo les coloqué ahí una imagen para que usted pueda comprender un poquito más. Dice: porque en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. ¿A dónde? En la primera parte. O sea que lo que nos dice que era que ese tabernáculo tenía 2 lugares, la primera parte, y ya vamos a ver la segunda parte. Entonces, en la primera parte que había el lugar santo, el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. En el versículo 3 nos dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Entonces allí era donde vamos a ver quiénes eran los que realmente podían entrar a ese lugar. A ese lugar no podían entrar como entramos hoy en día a una iglesia. En una iglesia hoy en día entran personas obviamente de todo culto, generación, de todas las clases sociales entran a una congregación. En los tiempos del Antiguo Testamento no todas las personas podían entrar a ese lugar santísimo, solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote, porque si una persona cualquiera entraba a ese lugar, caía como muerta. O sea, porque la presencia de Dios no estaba expuesta públicamente, sino era simplemente los sacerdotes y los sumos sacerdotes, y haciendo los rituales que nos está diciendo el libro de Hebreos. En el versículo 4 nos dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Era lo que había allí en ese lugar. Entonces, ¿qué había? Un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes.
estaba la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Ahí está, sigue la imagen ahí, pues para llevarnos una idea, pues para los que no habían leído esto, no habían escudriñado de qué se trata esto, porque hay cristianos que realmente pues nunca nos habían enseñado acerca de este tabernáculo, de todo lo que incluía realmente pues los ritos de la antigua ley. Hebreos 9:5 dice: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Lo que está diciendo el escritor a los hebreos, trata de hacer un resumen, pero dice que no se puede hablar en detalle, porque pues si hablara en detalle yo creo que no le alcanzaría realmente pues las páginas del libro de los hebreos para poder explicar todo paso a paso y detalle a detalle. Lo que él hace es un resumen prácticamente de las cosas más relevantes que van allí en ese lugar. El versículo 6 nos dice: y así dispuestas estas cosas, las que acabamos de ver, dice en la primera parte del tabernáculo, ¿quiénes entraban allí? Dice: los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Entonces, si lo traemos a colación, hoy en día las personas judaizantes, los que quieren permanecer en la ley, pues simplemente ya no hay un tabernáculo y ya no hay unos sacerdotes que entran continuamente realmente a ese lugar, porque no se puede decir que hay un lugar específico de que esta es la casa de Dios. Decimos que es la casa de Dios, pero no decir que es la única casa de Dios, porque aquí cuando está hablando del tabernáculo, está hablando de ese tabernáculo que estaba allí realmente descrito en la palabra de Dios. Hebreos 9:7 nos dice: pero en la segunda parte, entonces ya habla de la primera parte, que entraban ¿quién? Los sacerdotes. Dice: pero en la segunda parte, ¿quién entraba? Dice: solo el sumo sacerdote. ¿Y entraba cada vez que quería? Dice: no, solo una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Entonces ya estamos obteniendo más o menos un panorama. Ese lugar, ese tabernáculo, tenía dos partes. La primera parte, obviamente, entraban los sacerdotes, y en la segunda parte entraba el sumo sacerdote una vez al año, pero obviamente dice no sin sangre. O sea, ¿qué pasaba? Tenía que haber un sacrificio, tenía que haber un derramamiento de sangre, tenía que haber un sustituto, pero todo eso estaba apuntando ¿a qué? A Cristo, al sacrificio de Cristo. Hebreos 9:8 dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Versículo 9: lo cual es símbolo para el tiempo presente. Está aclarando el escritor a los hebreos, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces los sacrificios eran imperfectos y eran temporales, tenían que estarlos haciendo continuamente, pero no eran completamente perfectos. Por eso es que cuando vemos en la Biblia el sacrificio de Cristo fue único, perfecto, fue completo y fue una vez y para siempre. Por eso ya no se necesitan más sacrificios. Por eso cuando los judíos, porque cuando ellos vuelvan a levantar nuevamente su templo, porque quieren levantar ese templo allí en Jerusalén, ellos van a volver a colocar sacerdotes, van a colocar todos estos ornamentos que acabamos de ver y van a empezar a hacer nuevamente sacrificios. Pues eso es una abominación, porque ya según el libro de Hebreos, según la misma Biblia, ya esos sacrificios ya no se necesitan, ya no son necesarios, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto y completo. Entonces, si los judíos vuelven a levantar su templo y a hacer sacrificios, ¿qué es lo que van a hacer? Prácticamente a pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque entendamos que ellos obviamente no reciben a Cristo el Mesías. Ellos obviamente, para ellos Jesús es un profeta más. Entonces por eso es que ellos quieren volver obviamente a hacer su templo, a constituir sacerdotes levitas. Ellos ya tienen listos, digamos, muchos ornamentos, como son las vestimentas y todos estos ornamentos que encontrábamos ahí, que el arca del pacto, el candelabro, la menorá, todas estas cosas es lo que ellos ya tienen aparentemente ya nuevamente listo para cuando ellos puedan construir nuevamente ese templo. Pero cuando ellos construyan el templo, pues se va a armar otra guerra y otro conflicto con los islámicos, porque esto tiene que ver también realmente con
con los islámicos en ese odio y en esa guerra que hay entre judíos y obviamente entre los islámicos. Versículo 10 dice: ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones. Estas abluciones, cuando usted lee ahí, eso significa un ritual de purificación. Dice: y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea que tenía que haber una reforma, tenía que haber entrar en vigencia un nuevo pacto. Versículo 11, aquí comienza lo bueno, comienza nuevamente explicando. El escritor dice: pero estando presente, ¿quién? Cristo. Dice, discúlpeme, pero estando presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces me gusta cuando dice: ya estando presente Cristo, está hablando del tiempo presente. Recordemos que los primeros capítulos nos mostraba a Jesús como el sumo sacerdote, que Jesús es superior a los ángeles. Entonces aquí nos dice que estando presente Cristo, sumo sacerdote, obviamente por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, de esta creación. Versículo 12: y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez al año. ¿No? Correcto, me gusta que estén atentos. Entonces dice que no por sangre de machos cabrios ni de becerros, como se hacía en el Antiguo Testamento. Dice: entró una vez para siempre. ¿Cómo? Con su propia sangre. Por eso la Biblia, ¿cómo llama a Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel Cordero que fue inmolado. O sea que la sangre de Jesús, ese sacrificio, nos limpió, nos lavó, y no como pasaba con los becerros, con los animalitos en el Antiguo Testamento, que era temporal, sino que ahora esa sangre ya nos lavó completamente para siempre. Entonces por eso dice la Biblia que el Señor no quiere de nosotros sacrificios, sino quiere de nosotros ¿qué? Obediencia. Entonces esto es lo bonito de poder entender, de escudriñar la palabra de Dios y de tener claridad realmente en qué es lo que nos quiere dar a entender el escritor a los hebreos, para no caer obviamente en herejías, en falsas enseñanzas, cuando en congregaciones que empiezan a dejar esta verdad bíblica de lado, entonces comienzan a poner cargas sobre los hermanos, a imponerles nuevas cargas, el diezmo, la semilla, las primicias, que guarden el día sábado, que las mujeres se vistan de una manera, que no se maquillen, y empiezan a sacar cosas del Antiguo Testamento y traerlo a la iglesia del tiempo presente, cuando nosotros sabemos por la Escritura, por lo que nos muestra la palabra de Dios, por lo que estamos estudiando, que eso ya no es necesario, porque el sacrificio de Cristo fue completo, perfecto. Dice que entró una vez y para siempre en ese lugar santísimo. ¿Y qué pasó? Dice: habiendo obtenido una eterna redención. Antes era una temporal redención, ahora es una eterna redención. Y cuando dice que es eterna, es que no tiene fin, es eterno, no temporal. Versículo 13 del libro de Hebreos capítulo 9 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice el 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué tremenda reflexión y qué comparación que está haciendo, porque habla de la sangre de los toros y de los machos cabrios, y obviamente está hablando de la sangre de Cristo. Dice: cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Entonces tenemos claridad que realmente en la sangre de Cristo realmente hay un poder inimaginable, que muchas veces aún como cristianos nosotros como que desmeritamos lo que realmente Jesús hizo por nosotros, porque bueno, sí, Jesús murió en la cruz, muy bonito, gloria a Dios, aleluya, vino el nuevo pacto, pero realmente no se toma conciencia de lo que realmente representó y significó realmente ese sacrificio perfecto. Versículo 15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto.
Y vuelve y dice que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. No María, no los ángeles, no San Charbel, no ningún santo, sino Jesús es el mediador de un nuevo pacto, como leíamos hace 8 días, establecido sobre mejores promesas. Dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esto tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con la salvación que el Señor ahora nos ha dado por medio de su sangre. Cuando creemos en Jesús, cuando colocamos nuestra vida en Él, lo que estamos estudiando ahorita el día miércoles, que estamos estudiando el capítulo 3 del libro de Juan, encontramos que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces es una promesa de vida eterna para las personas que colocan su fe y su confianza en el unigénito Hijo de Dios. O sea que sí tenemos que estar gozosos, alegres, porque Dios nos ha dado, por medio de ese sacrificio, por medio de la sangre de Cristo, nos ha dado una promesa de herencia eterna. Tal vez a veces la gente dice, a veces cuando ven su situación económica, dicen, oiga, ¿yo por qué no nací en una buena familia? A veces ve uno que personas reciben herencia. Estos días estaba en el centro de Fontibón hablando con un señor que es creyente, y él me contaba, entró un borracho ahí a comprar una paca de, porque ahí venden, pues también venden cerveza en lata, y entró a comprar una paca de cerveza en lata, que es una cafetería. Y entonces el Señor me estaba contando de que esa persona que entró a comprar cerveza, dijo, la mamá se murió hace como 1 año y les dejó esa propiedad, y eso viven de los arriendos, pero no se la pasan sino tomando, esos son borrachos y malgastando la plata. Entonces uno como que ahí dice, oiga, ¿y por qué? ¿Cierto? Como que uno dice, ¿por qué a mí no me tocó una herencia de esas? Yo sí hubiera aprovechado. Entonces, pero ¿a cuánto más ahora que tenemos una herencia eterna? No una herencia terrenal que se puede deshacer, sino una herencia que realmente es celestial, que es la vida eterna, que es la salvación eterna, ser salvados de los juicios finales que se avecinan sobre el mundo. O sea que sí tenemos una herencia, gloria a Dios, porque Dios nos ha bendecido, nos ha dado eso por gracia, porque aunque no lo merecíamos, realmente por gracia hemos sido salvos. Versículo 16 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Recordemos que pacto tiene que ver con testamento. Si lo traemos a colación, obviamente en el mundo natural, lo mismo, hay personas que en vida de pronto tienen ciertas propiedades, y hay personas que han hecho su testamento. ¿Sí conoce personas que han hecho el testamento y que vuelven y lo cambian? Pero ¿qué pasa? Que ese testamento no puede entrar en vigencia hasta que ¿qué? Hasta que muera la persona. El testamento puede decir, yo le dejo todo a Pepito Pérez, pero no tiene una vigencia hasta que esa persona muera. Pues es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 17, para confirmar lo que le acabo de decir. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Sí ve lo que le acabo de decir? Entonces, obviamente, ¿conocen personas que han hecho su testamento en vida? Sí, nosotros conocemos una persona, una familiar, una tía de mi esposa, y la señora tiene como 90 y pico de años, y eso ha hecho el testamento y lo ha cambiado porque ya no tuvo hijos, y lo ha cambiado. El problema es que no nos ha metido a nosotros, ha metido a los demás, entonces lo ha cambiado. Y bueno, y ella solo sabe, pues ante un notario, quiénes son los beneficiarios de ese testamento, pero no puede entrar en vigencia hasta que la señora pues realmente parta de este mundo. Entonces dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso fue que Jesús tuvo que dar su vida para que entrara en vigencia ese nuevo testamento, ese nuevo pacto. ¿Ya estamos entendiendo? Claro, ahora que sí, ya están apareciendo las llaves. Cuando empieza uno a leer la palabra y entonces empieza uno cuando está armando como un rompecabezas. Cada palabra como que va uno colocando las fichas en su lugar, y va uno teniendo más claridad sobre lo que quiere mostrar. ¿Si han armado alguna vez un rompecabezas de eso de 200, 500 piezas? Cuando usted comienza, usted no entiende nada. Ve la imagen, pero no sabe a dónde va cada ficha. Pero cuando usted empieza a armarlo con paciencia, poquito a poquito,
Entonces ya como que empieza a tener un panorama mucho más amplio. Y así es la palabra de Dios. Entre más escudriñamos, entre más entendemos qué pasa, que tenemos un panorama mucho más amplio. Yo creo que nosotros, gracias al Señor y gracias a su palabra, nosotros ya tenemos un panorama bastante adelantado, porque pues es una iglesia bíblica donde estudiamos realmente la palabra de Dios, y cada mensaje tratamos de colocar las fichas en su correcto lugar, para que tengamos un panorama mucho más amplio realmente de lo que representa el reino de Dios, de lo que representa la vida eterna, de que no solamente esto es una religión, de que es una tradición, de que venimos a una iglesia por un compromiso, sino porque realmente tenemos conciencia y sabemos de todo nuestro corazón y creemos que realmente Jesús es Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, que lo que dice la Biblia es palabra de Dios, que la Biblia fue escrita por hombres, pero bajo la inspiración y revelación del Espíritu Santo, y que la creemos, y que creemos esa palabra y vivimos por la palabra de Dios. Eso tiene que ver con la vida cristiana. La vida cristiana no es solamente sentarse un domingo 1 hora a escuchar palabras, sino tiene que ver mucho más con la vida cristiana, con la comunión, con el partimiento de los panes, con el bautizo, con el discipulado, con el perseverar y mantenernos en la fe y poner por obra todo lo que la palabra de Dios nos está realmente hablando. Versículo 18, continuando con nuestra enseñanza del capítulo 9 del libro de Hebreos, dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea que ese primer pacto como que era como medio, no estaba completo. Versículo 19: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrios con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Lo que hizo Moisés obviamente fue inspirado por Dios, ordenado realmente por Dios. Versículo 20 diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. O sea que Moisés estaba ratificando que esos pactos que hacían eran válidos, que aunque eran temporales, eran una ordenanza de Dios. Versículo 21: y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y vuelve y aclara: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, está hablando según la ley. Ahora entramos al versículo 23, tiene un subtítulo que dice ¿cómo? El sacrificio de Cristo quita el pecado. Entonces aquí volvemos a encontrar que nuevamente la Biblia nos muestra que es cristocéntrica, le da toda la honra, toda la gloria. ¿A quién? Al Señor Jesús. Por eso yo me siento alegre de llamarme cristiano, porque obviamente la Biblia es cristocéntrica. Hablamos de Cristo. Cristo es el centro, Él es el fundamento, y como dice la Escritura, que nadie puede colocar otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Cristo. Entonces por eso nos llamamos realmente cristianos. Si no, nos llamaríamos marianos o jesuitas, qué sé yo, bueno, de católicos o romanos, apóstatas, bueno, sino nos llamamos realmente cristianos. Entonces el sacrificio de Cristo, ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Es el mejor detergente espiritual. ¿Queremos ser lavados por la sangre del Cordero? Aquí tenemos el mejor detergente, que es la sangre del Cordero, que quita el pecado. Hebreos 9:23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por vosotros ante Dios. Entonces está diciendo que Cristo no entró en ese santuario. Cristo no fue que dijo: vamos a sacrificar un cordero, y yo como sumo sacerdote, y entró al templo y hizo todos los rituales. No, porque pues simplemente Él era el cordero de la Pascua, Él era el cordero inmolado.
Dice, pero sí entró en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, Él ya no fue a ese tabernáculo hecho de manos, hecho allí por los patriarcas, sino que ¿a dónde fue directamente el Señor? Al cielo, muchísimo mejor. O sea que tenemos una garantía de que realmente Jesús es el unigénito Hijo de Dios, de que Jesús es el Señor, de que Jesús es nuestro Salvador, de que Él es el gran yo soy. Por eso siempre en la palabra encontramos la expresión de Jesús al decir: yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Siempre Jesús decía eso: yo y el Padre uno somos. No, algunos llamaría que sería como egocentrismo, pero simplemente es algo válido porque Jesús es Dios, es la figura de Dios que se mostró, era la única forma de mostrarse realmente al mundo. Por eso nosotros como doctrina cristiana aceptamos la divinidad del Señor Jesús. Lo que les decía hace 8 días, muchas doctrinas desestiman realmente la deidad del Señor porque dicen que Jesús no es Dios, que simplemente bueno, que es el Hijo de Dios, que simplemente bueno, es un profeta más. Para otros es un falso profeta, pero para nosotros lo es absolutamente todo. Por eso la fe debe estar ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Versículo 25 dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Clara la palabra, o sea que el sumo sacerdote entraba cada año con sangre ajena, pero el Señor Jesús entró con una sangre ajena, no, con su propia sangre. ¿Se imaginan esto? Él dio su vida por nosotros. Yo siempre les he colocado un ejemplo, que los que tenemos hijos, si me llaman de un hospital y me dicen: señor Miguel, aquí hay un familiar suyo, un ser querido suyo, su madre, un hermano, bueno, pues la persona que sea, dice, pero la única forma de que esta persona sobreviva es que usted entregue a uno de sus hijos, que su hijo muera. Usted, no, pues uno va a decir: no, pero ¿cómo así? No, pues ya vivió su tiempo, ¿cierto? Pero nadie entregaría a su propio hijo. Mas sin embargo la Biblia nos muestra que por amor Dios dio a su Hijo unigénito y su sangre fue derramada. ¿Se imagina el dolor de Dios? Por eso nos dicen las Escrituras que cuando Jesús obviamente estaba allí en la cruz, el cielo se oscureció. Algunos dicen que hubo un eclipse y el cielo se oscureció por varias horas, y luego hubo un gran terremoto y se movió todo y se rasgó el velo del templo. O sea que ese día ocurrieron acontecimientos sobrenaturales cuando Jesús estaba allí en la cruz, cuando estaba padeciendo, porque era tanto el dolor de Dios de ver a su Hijo realmente allí en esa cruz, de morir por la humanidad. Y uno dice: bueno, si es Dios y Dios sabía lo que iba a pasar, ¿por qué Dios no acababa el mundo? ¿Sí? Y comienzan a sacar muchas conclusiones, pero realmente nos dice la palabra que de tal manera pues mostró Dios su amor realmente al mundo. O sea, y a Dios le dolió, le costó, a Jesús le costó sangre. Jesús, dice la Biblia que Jesús lloró, Él padeció, Él tuvo hambre, tuvo sed cuando estaba allí en la cruz, le dieron vinagre. Y nosotros lo que hacemos es, muchas veces y tristemente, menospreciar ese sacrificio. Cuando uno le habla a las personas de Cristo, muchas personas dicen: no tengo tiempo. Estos días hablaba también con una persona que iba a alguna iglesia y le pregunté que si estaba congregando, y la respuesta fue, me dijo: no, es que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo y la verdad pues no me queda tiempo, y el domingo es el día que me queda para descansar. Y yo: muy bonito, muy chévere. ¿Sí ven? Entonces se menosprecia realmente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que perseverar, mantenernos en fe, vivir para Dios, y realmente pues solamente por fe es que somos completamente salvos, no por obras. Obviamente las obras, el portarnos bien, las buenas acciones es el resultado de decir que tenemos temor de Dios, pero finalmente la salvación es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es por fe, es por ese regalo inmerecido. Versículo 26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por eso
Para muchos, para el diablo fue una derrota la muerte de Cristo, pero según la Biblia para nosotros fue una victoria, porque despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que fue una victoria. Por eso muchos teólogos dicen que si el diablo hubiera sabido lo que representaría la muerte de Cristo, pues nunca lo hubiera entregado, nunca lo hubiera matado. Por el contrario, lo hubiera salvaguardado. Por eso fue que Pedro, cuando le dijo Señor, cuando Jesús le dijo que obviamente tenía que ir a la cruz, recuerdan que Pedro trató como de reconvenirlo, la palabra, trató de reconvenirlo. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Entonces, por eso mismo, porque de cierta forma estaba tratando, no Señor, pero ¿cómo vas a morir? No, pero tampoco es para tanto, no se lo tome tan a pecho, pues prediquemos el evangelio y formamos una iglesia y bueno, que vengan, pero no, tampoco para que se ponga a dar su vida. Pero sabemos que obviamente Jesús sabía desde el principio, obviamente, que Él tenía que dar su vida en rescate por la humanidad. Por eso las palabras que Él expresó allí en la cruz tienen realmente pues una connotación bastante importante. Entonces se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado del mundo. Entonces ya no se necesitan más sacrificios, se necesita obviamente la obediencia. Cuando una persona en ignorancia que va a un santuario y que hace sacrificios y hace promesas y hace rituales, y si encontramos ese tipo de personas que suben descalzos, que en Semana Santa se las, pues eso ya no tiene relevancia. Eso es como nada, simplemente eso es algo mediático, porque realmente encontramos para nosotros que el Señor Jesucristo entró una vez y para siempre para quitar el pecado. Por eso es que simplemente vivimos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27, pero mire lo que dice ahora. Dice, y de la manera que está establecido, ¿para cuántos hombres? Para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que ya no hay sacrificio por el pecado, pero ahora sí realmente está establecido allí en la palabra que los hombres tienen que morir una sola vez. Entonces le tengo una mala noticia: tarde que temprano tú y yo vamos a morir. Que el Señor permita que sea realmente en su tiempo, ¿no? Esta semana lamentablemente vimos, si vieron, yo no soy muy amante del fútbol, pero fue una noticia mundial, un jugador portugués de 28 años, muy joven, muy talentoso, millonario, porque iba en un Lamborghini, Diego Jota, como le digo, un futbolista portugués, iba junto con su hermano de 26 años por una carretera de España y se les estalló una llanta. Imagínense la velocidad que iba, que el carro chocó contra una de las barreras, se destruyó el carro, se incendió, murieron calcinados. Una noticia bastante triste, porque vuelvo y digo, una persona, dos muchachos jóvenes, uno de 26 años y uno de 28 años, eran únicos hijos. Imagínense el dolor para sus padres. Este jugador, Diego Jota, estaba recién casado, aunque llevaba mucho tiempo con su esposa, tenía 3 pequeños hijos muy hermosos y estaba recientemente había celebrado su boda. Tenía una vida por delante, un futuro, pero como dice la palabra, está establecido para todos los hombres que aman a sola vez. Por eso, como dice Santiago 4:14, que les mandé esta semana ese devocional, nadie sabe qué será del día de mañana. Por eso debemos vivir cada día como si fuera el último día. Porque imagínense una persona con fama, con riqueza, con fortuna, con todo lo que tenía por delante, y nadie sabe realmente qué va a ser del día de mañana. Ni siquiera sabemos qué va a ser en 10 minutos, ni en 15 minutos, ni tan pronto salgamos de este lugar. Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Por eso debemos vivir, obviamente, con conciencia, sabiendo que un día tenemos que morir y que después de eso, el juicio. Y la persona que es, permítame recitarle algo de lo que estamos estudiando en Juan 3. Quiero leerle acá, no tengo el versículo ahí, dice Juan 3:38, que es un versículo que usted debería tener presente. Juan 3:38 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo, o sea, el que rechaza al Hijo, el que rechaza la palabra de Dios, el que rechaza el Evangelio, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces vamos a poner
tristemente el ejemplo de este futbolista, porque pues yo no sé nada de su vida espiritual, nada de su vida personal, pero si esta persona, por más riqueza que tuviera, por más fama que tuviera, si no tenía al Hijo de Dios, ¿qué pasó? Ayúdeme, ¿qué pasó? Murió en condenación. Pero si resulta que ellos sí, de pronto, vuelvo y digo, de pronto eran cristianos, pues obviamente pues fueron salvos. Pero una persona simplemente, si no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Y la persona tan pronto muere, como dice Hebreos 9:27, muere una sola vez. Después de esto el juicio, o sea que ya no hay Santa María que valga, ya no hay arrepentimiento. Por eso es que ya no valen las misas, porque aquí no está diciendo que muera una sola vez y después de esto un par de indulgencias, un par de misas, 3 Ave Marías, 2 credos. No, después de esto el juicio. Por eso es que es innecesario, es impertinente, es inválido, es perdido cuando la iglesia tradicional hace misas por los difuntos. Misa de 9 días, misa de mes, misa del año, misa cada 5 años. Eso simplemente es lucrativo para la parroquia, porque la parroquia sí cobra por eso, pero realmente eso no puede cambiar la condición de una persona. Eso es un versículo que utilizamos bastante cuando vamos a presidir un funeral, y obviamente pues es tratar de confrontar a las personas con el evangelio, porque simplemente después de que la persona muere, después de que la persona parte, ya no hay salvación. ¿La salvación cuándo es? Hoy, no es mañana. Cuando alguno dice, le invitamos a la iglesia y dice, bueno, déjenme pensarlo, es que no tengo tiempo, voy a ver si después. No, pues si esa persona muere hoy en día encontramos que muertes tan absurdas, así como esta persona, o de pronto un ataque al corazón, ¿cierto? O muchas cosas que pueden pasar hoy en día, que mueren personas por causas que a veces, hasta deportistas. Usted ve deportistas que están en el campo de juego y ¿qué pasa? Que se desgonzan, se desmayan y mueren porque les dio un infarto. Hoy en día la muerte está latente, siempre ha estado latente. Entonces vivamos cada día como si fuera el último día, reconciliados con Dios. Que usted, si el Señor nos mostrara, nos dijera, venga, usted va a morir tal día, pues yo creo que uno se pondría a cuentas con Dios unos 2 días antes. Pero como no lo sabemos, debemos andar todos los días a paz con Dios, a cuentas con Dios, reconciliados con el Señor, teniendo nuestra fe, nuestra confianza, nuestra certeza en Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Lo mismo que pasó ese avión que hace aproximadamente 20 días, un mes, ¿se acuerda que la noticia de ese avión que cayó por allá en Asia, que murieron más de 260 personas? Que les comenté de una familia, una pareja también de esposos que iban a Londres a establecerse, a tener una mejor calidad de vida. ¿Y qué pasó? Que el avión simplemente pues se fue a tierra y murieron todas esas personas. Nadie sabía. Si la gente hubiera sabido, pues no se hubieran montado en ese avión. Entonces obviamente es como cuando nosotros viajamos, o uno va en un avión o en un carro, usted va a emprender un viaje, pues si usted supiera que se va a estortillar, pues usted no va por allá. Pero como nadie lo sabe, pues usted está simplemente confiado. Entonces así mismo, con esa confianza, vivamos confiados en el Señor. Que si hoy fuera el último día, ¿qué pasa? Que vamos ¿a dónde? A la presencia de Dios. ¿Por qué? Por la gracia del Señor, porque su sangre fue derramada y porque nosotros hemos creído que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces esto es un versículo que también usted y yo deberíamos tener presentes y conscientes, obviamente, de nuestra vida. Hebreos 9:28, que es nuestra última cita bíblica del día de hoy. Bueno, les contaba a los hermanos del día miércoles, hace 8 días. El día domingo salimos con mi esposa, con mis hijos, fuimos a visitar a mi señora madre, compartimos con ellos, y de ahí tuve que hacer una visita de una persona que ha venido en 2-3 ocasiones a la iglesia, una señora de más de 80 años, tiene un cáncer terminal, y ella estuvo en el hospital y pues la mandaron a ella pues para su casa. Y yo voy a ser sincero lo que me pasó. Yo fui pues obviamente con toda la devoción a orar por ella. Y llegamos a esa casa y yo pues entré, habían 2 personas familiares de ellos, y yo pues empecé a exponer el evangelio, la palabra, y pues yo, o sea, en mi naturaleza yo dije, pues la señora tiene 80 y pico de años,
tiene un cáncer terminal. Pues yo empecé a hablarle a ella, pues le recité este versículo y pues yo prácticamente la estaba despidiendo. Dije, pues su merced, parta con el Señor, ¿cierto? Pues ya, y ella pues sí, me seguía obviamente pues la idea de decirme sí, que ella tenía su fe en el Señor, en Jesucristo, que ella sabía que si moría, pues ciertamente iba a resucitar. Y muy bonito todo, pero mire que paradójicamente al final, de cuando yo terminé de orar, ella me dijo algo paradójico, me dijo, pastor, pero yo todavía no quiero morirme. Yo, claro, fue falta de fe, qué sé yo, no, pues simplemente yo me basé a la realidad, obviamente a lo que estaban viendo mis ojos, a la condición de la señora de 80 y pico de años, con eso se llaman cuidados paliativos, que ya la mandan a su casa, prácticamente pues para que esté sus últimos días. Pero ella, yo exalto mucho la fe porque me dijo, pastor, yo no quiero morir todavía. Yo quiero pedirle al Señor que me permita tener unos días, poder organizar unas cosas que necesito organizar y bueno, ahí sí partir con el Señor. Pues para mí fue un choque bastante fuerte porque pues digamos, de cierta forma yo a ella y a los presentes les estaba exponiendo el Evangelio, les estaba mostrando qué pasa después de que la persona muere y bueno, pues es válido porque pues esa es la labor pastoral. Mostrar las verdades de Cristo y mostrar las verdades del Evangelio. Eso les cuento que me pasó hace 8 días. Pues obviamente a todos nos suele pasar, son testimonios, son circunstancias que nos pasan, pero bueno, pudimos compartir con esta hermana, poder dar testimonio. Me agradó obviamente en el Señor la fe que ella tenía en Cristo, a pesar de su situación, de estar en cama, de estar con dolores. Realmente pues dio testimonio delante de sus familiares que estaban ahí, que para poco, de hecho de cierta forma estaban como incómodos porque pues ella me saludó como pastor, obviamente yo me presenté y estaban pues, me imagino que por su religión, por su tradición estaban un poco incómodos conmigo, pero pues yo no me avergüenzo del Evangelio y lo hice de la manera más respetuosa, de la manera más amorosa y obviamente pues basado en la palabra de Dios. Hebreos 9:28, nuestra última cita del día de hoy para culminar la enseñanza del libro de Hebreos, capítulo 9. Recuerde que ya nos queda capítulo 10, 11, 12 y 13. Nos quedan 4 capítulos, ya 4 domingos que vamos a estudiar más el libro de Hebreos. Pero es un libro, si usted se da cuenta, es un libro bastante maravilloso. ¿Sí hemos aprendido? Claro que hemos aprendido bastante, porque esa es la particularidad que tiene, la virtud que tienen las Escrituras, que cuando nosotros las escudriñamos así de esa manera, ellas nos muestran, nos redargullan, nos instruyen y nos enseñan realmente ese valor o esos principios que la Biblia quiere enseñarnos. Versículo 28 del libro de Hebreos dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Y cuando habla de muchos está hablando de toda la humanidad, porque Cristo murió ¿por quién? Por toda la humanidad, mas no toda la humanidad quiere aceptar el sacrificio de Cristo. Y es más, son más los que se pierden, porque eso nos dice la palabra, que la puerta que lleva a la perdición, ¿cómo es? Ancha y espaciosa, dice, y muchos son los que entran por allí. Pero la puerta que lleva a la salvación, ¿cómo es? Muy angosta. Por eso yo digo que la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es de valientes, de permanencia, de perseverancia, de fe, de constancia. Y dice que pocos son los que la hallan. O sea que según la Biblia son malas personas que se condenan. No porque ese sea el deseo de Dios, porque finalmente dice que la sangre de Cristo fue ofrecida una sola vez para llevar los pecados de muchos. Pero el problema es que las personas están rechazando el Evangelio, rechazan a Cristo, se burlan de Cristo, odian a los pastores, porque así como le decía eso que me pasó el domingo, a veces en muchas ocasiones me ha pasado que uno ve el desprecio de las personas por los que impartimos el Evangelio. Y no por causa a veces ni de Cristo, sino por causa muchas veces de los malos testimonios que dan muchos pastores. Por eso tenemos que mostrar un buen testimonio, caminar en humildad, andar en ese Evangelio no de opulencia, sino ese Evangelio de amor. Pero cuando se muestra ese falso Evangelio, esa mentira, esa manipulación,
Eso que decía Pablo en Gálatas capítulo 1 del 6 al 10, decía que estaba maravillado Pablo porque estaban enseñando otro evangelio, no que hubiera otro, sino que muchos estaban transgiversando la palabra de Dios. Y estamos en un tiempo final, un tiempo presente, donde hay apostasía, donde hay engaño, donde hay mentiras, donde encontramos predicadores de la prosperidad, y ellos son los que no dan la labor del evangelio. Pero no por eso deja de ser la palabra de Dios, no por eso deja de ser Cristo. Tenemos que creer, tenemos que perseverar, y este mensaje es para mi vida, es para cada uno de ustedes, para las personas que nos ven allí a través de estos mensajes, para mis suegros, para las personas que el Señor permite que vean estos mensajes, que coloquen su fe en Cristo. Solo Jesús puede salvarles. Solo Jesús puede apuntar nuestros nombres en el libro de la vida. Solo Jesús nos puede dar vida eterna. Y lo más tremendo que dice este versículo, dice: y aparecerá por segunda vez. O sea, una promesa también de Jesús, que Él vendrá por segunda vez. Y muchas doctrinas, muchas denominaciones hablan de la segunda venida. Unos dicen que será el mismo evento con el arrebatamiento de la iglesia. Otros dicen que será completamente distinto, que primero habrá un rapto pretribulacional, un rapto oculto, no visible. Otros dicen que será el mismo acontecimiento. Pero lo cierto es que, independiente del orden que cada uno quiera acomodar, dice que Cristo aparecerá por segunda vez. Y la pregunta sería en esta mañana: ¿estamos preparados para la segunda venida de Cristo? ¿Hemos realmente aceptado el plan de salvación? ¿Vivimos realmente conforme a la palabra de Dios? Porque si el Señor apareciera hoy por segunda vez, más de la humanidad, yo creo que más del 80-90% de la humanidad se va a perder. El mundo no está preparado para la segunda venida de Cristo. Por eso la importancia de la predicación del evangelio. Por eso en Mateo 28 dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todo el mundo. Y creo que hay partes del mundo que aún no han podido escuchar el nombre de Jesús. De pronto en Latinoamérica, en Norteamérica, en algunos países de Europa se haya escuchado el nombre de Jesús, pero sí hay partes donde es prohibido la predicación del evangelio. Allí está China, están los países musulmanes, donde es prohibido predicar realmente a Cristo, donde las personas que predican a Cristo son objeto de muerte, y muchas personas han muerto por la causa del evangelio. Y dice que entonces el Señor aparecerá por segunda vez, una promesa de parte de Dios. Y lo más tremendo es que dice: sin relación con el pecado. ¿Y para qué aparecerá por segunda vez? ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Pero el problema es que muchos no están esperando la venida de Cristo. Por eso Él va a salvar a los que le esperan. Debemos vivir pacientemente, esperando, con confianza. Por eso le digo, mis amados hermanos, no se desespere, porque yo conozco la situación de pronto a veces de algunos de ustedes, que de pronto se impacientan porque no se dan las cosas, porque no hay la economía, porque ya algunos de pronto están enfermos, tienen situaciones. Pero dice que Él va a salvar, aparecerá para salvar a los que le esperan. Entonces, que cuando aparezca el Señor Jesús podamos ser salvos de la ira venidera. Que el Señor nos salve de esos juicios que van a venir sobre la tierra, juicios tremendos que dice la palabra de Dios, que son ineludibles, y que simplemente los tiempos presentes nos muestran de que realmente tiene que venir la justicia de Dios, de que Dios tiene que poner por medio de su Hijo fin a la maldad y fin al pecado, y que el Señor Jesús pueda establecer, como dice la palabra, establecer su reino, de que venga esa nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva, pero solamente para salvar a aquellos que realmente por fe estamos esperando. Por eso no sabemos cuándo será el día de nuestra partida, pero vivamos mientras que estemos en esta vida, en este cuerpo, vivamos esperando la venida del Señor Jesús. Porque aún dice la palabra de Dios que vendrán muchos burladores, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Desde los primeros cristianos de hace 2000 años están diciendo que Cristo iba a aparecer. El apóstol Pablo creía que Jesús iba a venir en su tiempo. Y vendrán muchos burladores, muchos diciendo: ¿para qué vas a esa iglesita? ¿Para qué vas a llevarle allá los diezmos al pastor? Y muchos se burlarán. Pero no permitamos que realmente esas mentiras del diablo penetren en nuestra vida, sino vivamos para Dios.
que usted y yo podamos perseverar. Por eso yo reitero y digo siempre que la salvación difícilmente se pierde, porque si uno es salvo, uno va a permanecer y va a perseverar. Pero las personas que abandonan el evangelio posiblemente nunca tuvieron la salvación, nunca supieron de qué se trataba, porque tal vez les daban una mala doctrina, porque no tenían disposición, porque no leían, no escudriñaban, no memorizaban las escrituras. Por eso abandonaron el evangelio, que es los que dice son de los que se refieren las cartas de Juan, que salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido del Señor hubieran permanecido. La clave está en permanecer. Más dice Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, si tú quieres ser salvo, ¿qué tienes que hacer? Permanecer, perseverar, estar esperando la venida del Señor hasta su lecho de muerte, hasta, como le decía esta mujer, que el día domingo, aún en su lecho de muerte, aún con un cáncer terminal, tenía su fe en Cristo. Por lo menos pudo testificar delante de sus familiares que tenía su fe en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer, no mirar la situación, no la condición, porque a veces personas, cuando tienen situaciones, reniegan de Cristo. Personas se van del evangelio a la iglesia diciendo: venga, a mí me iba mejor antes de ir a la iglesia. Mentiras del diablo. Eso es una mentira, eso es una herejía, eso es un engaño, porque en Cristo lo tenemos todo, absolutamente todo. Así que concluimos esta enseñanza del día de hoy en oración de agradecimiento a nuestro Dios por su palabra, porque su palabra, finalmente Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Y yo creo que cada vez que el Señor nos permite traer un mensaje, exponerlo a la congregación, estamos hablando las verdades del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y la verdad nos hace salvos, nos hace libres. Precioso Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu compasión, gracias por tu fidelidad, Señor. Hoy te esperamos, Señor, como dice tu palabra, porque sabemos que estamos esperando para que tú aparezcas por segunda vez, pongas fin al pecado, a la maldad que hay en el mundo, destruyas a los malos, que haya esos juicios, Señor, que venga ese tribunal de Cristo para nosotros que hemos creído en ti, Señor. Preserva nuestros nombres en el libro de la vida. Te pedimos que nunca jamás los borres de allí. No permita, Señor, que por las distracciones del mundo nos apartemos de ti, de tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados pasados, presentes y tal vez futuros, Dios. Límpianos, lávanos con tu preciosa sangre, Señor, y permítenos, Señor, estar en ese camino correcto, el cual es Cristo. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos.